Le quiero agradecer por estar con nosotros en este nuevo programa de Repensando el Deporte, que Ujú. surge a raíz del COVID, a raíz de que no podemos salir a vernos, a conversar. Tuvimos que generar contenido a través de las bondades que nos ofrece la tecnología también para relacionarnos. Entonces, quisimos darle una vuelta. Es un buen momento de poner la pelota al piso, de mirarnos a los ojos nuevamente y de poder construir la jugada de manera orgánica, colectiva y probablemente muy similar a los principios que nos entrega el deporte. Así que pensamos en usted también, eh, pensando en el lanzamiento del libro del deporte tras el coronavirus, lo quiero también agradecer por generar un contenido colaborativo y reaccionar tan rápido ante el fenómeno. Creo que nos da muy buenas pautas de lo que está aconteciendo y las reflexiones que se están haciendo a lo largo del mundo. Y profesor, bienvenido, bienvenido a nuestro programa. Eh, Quiero presentar al profesor José Luis Pérez Triviño. El profesor José Luis Pérez Triviño es profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Se ha dedicado a investigar sobre diversos temas de filosofía jurídica y política, soberanía y dignidad, pero sobre todo de ética, castigos vergonzosos, genocidio, la mejora humana y los impactos de la tecnología en cómo nos concebimos los humanos. Estos últimos años, su atención está centrada en cuestiones éticas y jurídicas alrededor del deporte. Bienvenido, profesor. ¿Cómo le va? Muy bien, estupendamente. Muy agradecido por la invitación a participar en esta actividad que creo que es muy útil, dado el tiempo tan convulso en el que nos encontramos. Y bueno, el deporte puede contribuir de alguna manera, no solo por razones económicas, sino también por los valores que integra a que de alguna manera individual y colectivamente podamos superar algunos de los problemas que nos están afectando durante este confinamiento y lo que nos va a caer encima con la posterior crisis económica. Va a estar muy complejo eso, sin embargo, creo que es una muy buena oportunidad para jugar en equipo, hacerla juntos. Antes que todo, profe, nos gustaría conocer acerca del contexto de José Luis Pérez Triviño y además acerca del libro que lanzó El deporte tras el coronavirus. Y esto para comenzar a vincularnos con el mundo de la filosofía del deporte. Aquí en Chile de repente me preguntan como que, ¿qué es la filosofía del deporte? Como, wow, qué novedoso. Sin embargo, usted a lo largo de sus distintos escritos y de su experiencia ha dado cuenta de que eh, solamente esto ha sido siempre y lo que faltaba probablemente era sistematizarlo con un guión o con un hilo conductor y probablemente eso ha sido lo más increíble de todo esto. Bueno, son muchas preguntas, no es solo una, alguna mucho más específica como es de qué forma surge el libro y otra es cómo surge la filosofía del deporte y cómo surge mi interés por este ámbito. Voy a ir contestando sucesivamente las tres cuestiones. El libro, la verdad, surge de una manera algo casual, ¿no? Porque cuando empieza el confinamiento en España, cuando nos ataca el virus, eh, yo creo que como ocurrió en gran parte de las sociedades, todos nos vimos sorprendidos, no nos lo esperábamos. Era algo que a nosotros no nos podía pasar, que está bien que ocurra en China, en países de Asia o en países subdesarrollados, pero ¿cómo nos va a ocurrir esto a nosotros? ¿Cómo va a venir un virus y paralizar todos los sectores de nuestra sociedad? Incluso cuando ya veíamos que esto ocurría en Italia, pues decíamos, bueno, esto es cosa de los italianos que no saben, debido a su propia idiosincrasia y su falta de cumplimiento de las normas, les está afectando tan gravemente. Entonces, cuando nos afecta, yo creo que, bueno, no hablo en términos personales, pero creo que fue algo bastante generalizado, nos quedamos todos muy sorprendidos, muy impactados y, bueno, lo vivimos bueno,
con un cierto miedo de que el contagio pudiera generalizarse y pudiera afectar a personas cercanas. Poco a poco nos dimos cuenta de que mientras estábamos encerrados en casa podíamos hacer cosas y bueno, yo percibí que en otras áreas pues se estaban organizando actividades en forma de webinars o de recopilación de información o de estudios acerca de cómo estaba afectando o estaba afectando el COVID pues, a un determinado ámbito social o en el ámbito propiamente del derecho a, a que estaba afectando al derecho penal o a las relaciones laborales o al derecho civil. Y es entonces cuando se me ocurre, bueno, el deporte evidentemente también está siendo afectado por el coronavirus, no solo a efectos sanitarios, sino en lo que hace referencia a las consecuencias, sobre todo económicas, que tendrían lugar cuando hubiéramos superado la fase del confinamiento. Y bueno, ahí me di cuenta de que era importante sacar un libro donde hubiera opiniones de muy diverso tipo, tanto de juristas como de gestores, economistas, periodistas, médicos y que se diera una visión lo más transversal e interdisciplinar posible. Eh, Porque el deporte a efectos académicos o de otro tipo, lo podemos compartimentalizar, pero va todo junto y todo está relacionado entre sí. Otra cosa es cómo lo dividimos para enfrentarnos y tratar de analizarlo. Eh, y lo que en principio iba a ser una cosa como relativamente reducida, pensando en un cuestionario de 5 o 10 preguntas, al final acabó siendo el cuestionario más artículos, algunos más breves, otros más extensos, sobre cuestiones que los propios autores a los que iba invitando pudieran pudieran tener interés en desarrollar. Entonces, algunos autores, por razones de tiempo o de otro tipo, pues hicieron contribuciones algo más acotadas y otros pues hicieron artículos más, más profundos o incluso hubo autores que se animaron a escribir hasta 2 o 3 artículos sobre cuestiones en las que estaban trabajando o sobre las que tenían un grado de experiencia mayor. Entonces, esto fue creciendo y finalmente ha quedado un libro de 600 páginas. Y yo lo que he tratado de hacer más allá de la tarea de ordenación de las preguntas y de los artículos según una serie de temas, también he aportado una introducción en la que, al margen de dar algunas pinceladas personales sobre algunas cuestiones que me parecía que tenían mayor no mayor interés, perdón, sino sobre las que yo me había centrado algo más. Junto a eso, pues al final lo que también hice fue ofrecer un panorama general, de forma que alguien que se acercara al libro y leyera la introducción pudiera tener una visión panorámica de lo que podía encontrarse en dicho libro. Eso en cuanto a la primera pregunta. La segunda, eh, la filosofía del deporte. Bueno, es una pregunta muy interesante. Eh, el deporte, quizás sea algo simplificador en esto, pero el deporte surge en aquellas sociedades donde hay ocio. Y hay ocio en aquellas sociedades que se han desarrollado económica y socialmente. Porque mientras la supervivencia sea el objetivo principal que tenga que conseguir una sociedad, pues no va a haber tiempos para esparcirse en juegos o en deporte más allá de cuestiones más de carácter coyuntural. Y es por eso que surge en una época muy concreta de la época Grecia y ya casi 2000 y pico años después nos vamos a
básicamente a Inglaterra y a Europa, ¿no? No es casualidad que sea en el contexto post-revolución industrial, donde se desarrolla con más fuerza. Eh, entonces, filosofía del deporte no surge con el deporte, surge después del deporte. Es decir, que no surge simultáneamente. No conocemos estudios profundos o sistemáticos por parte de los filósofos griegos acerca del ejercicio físico. Puede ser que haya algunas referencias al cuerpo, pero no al ejercicio físico, a la actividad física y mucho menos al deporte. Y en esta etapa ya, que es la etapa moderna, surge casi ya sobrepasado la mitad del siglo XX. Hay algunos autores que dan pinceladas, por ejemplo, en España Ortega y Gasset, en Holanda el autor de Homo Ludens, que Huizinga, no me acuerdo el Johan nombre, Huizinga. exacto, Johan Huizinga, Bernard Suits o Peter Weiss, pero son pinceladas. Cuando surge propiamente es básicamente finales de los años 60, 70 y surge en Estados Unidos y después ya se extiende a Europa, se crea la Asociación Internacional de Filosofía del Deporte, surge la revista y después ya regionalmente aparecen otras como por ejemplo la Asociación Europea de Filosofía del Deporte y después ya entes de carácter estatal, bueno, nacional estatal, como la Asociación de Filosofía del Deporte italiana, la española, etcétera, etcétera. Eh, y principalmente se vehicula esa preocupación filosófica en los temas de ética. No quiero decir que sea el único tema, también hay problemas o cuestiones de tipo estético, de tipo incluso metafísico y epistemológico. También lo hay de índole, eh, podríamos decir, psicológico. Pero el núcleo central de la reflexión filosófica acerca del deporte es la ética. Y aborda tanto las relaciones éticas o los problemas éticos que surgen dentro de las propias modalidades deportivas, cómo se organizan, como también cómo esta especie de esfera que es el deporte, esfera social, de alguna manera se construye como una burbuja en la que algunos de los principios morales que se predican de la sociedad traspasan y se inyectan en esa burbuja, pero otros no, o no lo hacen de una manera tan extensa como ocurre en el resto de la sociedad. Pongamos un ejemplo para entendernos, el tema de la violencia, de las lesiones. En el deporte están toleradas las lesiones. Pues, que haya daños físicos en la integridad física y no tengan ningún tipo de objeción, ni moral ni jurídica. Bueno, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? Hay un consentimiento por parte de los deportistas, eh, pero aún y así, algunos autores juristas del derecho penal dicen, esto no tendría que ser así. Si se produce una lesión en el terreno de juego, el hecho de que haya tenido lugar dentro del terreno de juego no marca ninguna diferencia jurídico-penal con una lesión que tiene lugar fuera del terreno de juego. Por lo tanto, podrían darse reclamaciones de índole penal. O el tema del dopaje. El dopaje es un ámbito que en el deporte está prohibidísimo, pero si uno lo examina desde una perspectiva desprejuiciada, quizá haya razones para repensar cuál es el tratamiento que se le está dando desde la esfera deportiva. Si le quitas la palabra, el componente emotivo negativo que tiene la palabra dopaje, lo único que queda es mejora física. Y si lo que caracteriza desde el punto de vista descriptivo al dopaje es la mejora física, entonces no hay ninguna diferencia ni con la educación, ni con otros tratamientos que los seres humanos realizamos en nuestro ámbito social de cara a mejorarnos física o mentalmente.
Y de ahí que haya algunos autores, entre los cuales yo me encuentro, que reclamamos una cierta reflexión más profunda acerca de qué papel deben jugar las sustancias o tratamientos mejoradores dentro del ecosistema deportivo, de forma que no tengan que ser castigados de una manera tan severa y estricta como lo es actualmente. Esto no quiere decir que yo esté defendiendo una política de barra libre a la hora de ingerir sustancias mejoradoras. Ya no hablo de dopaje, sino simplemente sustancias mejoradoras, porque evidentemente algunas pueden tener repercusiones en la integridad física, pueden dañar la salud y evidentemente nadie quiere que mueran los atletas en los terrenos de juego. Eh, y en ese sentido sería aceptable una cierta política paternalista, pero bastante restringida, porque de alguna manera la actual, no la que yo estoy proponiendo, la actual política de dopaje, antidopaje, está anclada en una presuposición que yo creo que no es explícita, pero es muy poderosa, que es la de que los deportistas no son personas plenamente capaces, de que el deporte no es una cosa seria. De igual manera que toleramos eh, o que aceptamos que un soldado o que un ejecutivo o que un médico pueda tomar determinadas sustancias o un músico. Los músicos pueden tomarse beta bloqueantes antes de salir al escenario para mejorar su rendimiento musical. Y nadie los critica, ni entre ellos se critican. Y sin embargo, al deportista lo criticamos. ¿Y esto por qué? Porque de alguna manera el deporte no es considerado como una actividad suficientemente seria. Está bien como una actividad de diversión, para el tiempo libre, de ocio, pero los deportistas no son personas que deban ser vistas como poseedoras de la misma capacidad o la misma competencia que otros gremios. Y esto enlaza con otro aspecto que antes he mencionado desde el punto de vista de la historia de la filosofía. Y es que la filosofía siempre ha visto al ser humano como escindido en dos elementos, el racional y el físico. Y el único que era valorado positivamente era el racional, el físico no. Acordémonos de Platón y la división del cuerpo humano y de su traslación al Estado. ¿Qué es lo que debe regir la sociedad? ¿Qué es lo que debe regir la vida del ser humano? La razón, la razón, el filósofo. Y todo lo que tiene que ver con el resto del cuerpo es algo mucho menor. Entonces, yo creo que hay un cierto paternalismo en lo que hace referencia a la sociedad en su conjunto, pero especialmente en las autoridades deportivas en lo que hace referencia a la regulación del dopaje. Creo que sería mucho más sensato eh, tolerar que haya la posibilidad de que los deportistas tomen determinadas sustancias, se sometan a determinados tratamientos, siempre controlados de forma oficial por médicos para evitar que haya daños en la salud que sean severos o irreversibles. Pero mientras no se produzcan ese tipo de consecuencias y siempre y cuando haya un cierto grado de igualdad en el acceso a esas sustancias mejoradoras, creo que el acceso a las sustancias, como antes he dicho, mejoradoras, podría ser tolerado desde un punto de vista moral. Profe, muchas gracias por la contextualización. La verdad es que esto nos da una panorámica súper buena para generar la conversación en torno al libro.
Mm. que hay algunos capítulos que me llamaron precisamente la atención y que me parecen que son muy contextuales a las discusiones anteriores que se venían dando también a nivel de deporte, pero que se acrecentaron más a raíz de las distintas decisiones que se han dado en torno al coronavirus. Entonces quisiera partir con el deporte femenino. Usted escribió un artículo respecto al deporte femenino en el mismo libro. Entonces la pregunta es, ¿crees que en este contexto nos hará reflexionar acerca del rol de la mujer en el deporte? ¿Y qué pasos visualizas que hay que dar para lograr un deporte sostenible con perspectiva de género? Bueno, como reflexión general diría que como esto es una crisis, los que van a salir más perjudicados son los colectivos que ya estaban en peor situación. Y entre ellos estarían las mujeres y lo que hace referencia al deporte discapacitado. También diría, podríamos extender esta calificación a, a clubes pequeños o el deporte amateur o modalidades que tienen una menor popularidad. Evidentemente, la crisis casi siempre golpea de manera más severa sobre los que están en peor situación y en ese sentido el deporte femenino va a quedar eh, en peor situación de la que ya estaba. No sé en Chile, pero en España en los últimos años se estaba produciendo, al menos en el ámbito del fútbol, en otras modalidades no tanto, una especie de resurgimiento del interés y del tratamiento hacia el deporte femenino, tanto por parte de federaciones como por parte de ligas y también por parte de medios de comunicación, porque eh, uno de los principales problemas del deporte femenino tenía que ver con el grado, no ya con el tratamiento jurídico que se le otorgaba o incluso económico, sino con la visibilidad en los medios de comunicación. Como decía un filósofo, es ser percibido. Si no eres percibido, no existes. Y menos en la sociedad actual, donde los medios de comunicación marcan la pauta en casi todos los aspectos. Entonces, en la medida en que ahora también los medios de comunicación también progresivamente le están dando una mayor cobertura de información relativa al deporte femenino, este está logrando obtener una mayor atención por parte de los aficionados y a su vez esto tira del carro para que también los patrocinadores empiecen a observar y a concebir que el ámbito del deporte femenino puede ser interesante, no ya desde un punto de vista altruista, sino como empresas que buscan un beneficio. Ahora bien, ahora bien, creo que que la crisis actual no va a suponer, desgraciadamente, una refundación del deporte femenino. ¿Y a qué me refiero con refundación? Bueno, quiero decir dos cosas. La primera es que, a menos en España, cuando se habla de mejorar la situación del deporte femenino, casi siempre se está pensando en normas, en disposiciones que traten de mejorar, por ejemplo, en el ámbito de las estructuras federativas, el grado de participación de la mujer en las juntas directivas de clubes y de federaciones. Bueno, en el anteproyecto de ley, en el caso español, se establece bueno, que tiene que haber una paridad del 40-60%. Bueno, esto es un desideratum, que si no va acompañado con sanciones, no va a producir ningún efecto. De hecho, este tipo de normas ya existen desde el año 2007 en otros ámbitos que no son el deportivo, en el de las empresas, y en estos 13 años que han transcurrido, el índice de mejoramiento de representación de mujeres en los consejos de dirección ha mejorado de forma escasísima, escasísima. Entonces, cómo se puede mejorar esto? Bueno, pongamos sanciones en forma de denegación de subvenciones a los clubes o federaciones que no
incorporen a las mujeres en sus juntas directivas, en esa proporción. Bueno, en primer lugar, pueden hacer modificaciones para que se amplíe el número de miembros de las juntas y de esa manera haya más mujeres, pero que después realmente las decisiones las sigan tomando los de siempre. Y en segundo lugar, va a ser realista que, en el caso español, el Consejo Superior de Deportes deniegue subvenciones a las federaciones, cuando estas federaciones sobreviven gracias a esas subvenciones? Creo que no. Siendo realista, no van a dejar de hacerlo, de seguir dando las subvenciones, aun cuando no cumplan con esas, con esos porcentajes. Por lo tanto, creo, y es lo que sugería en el artículo, que hoy día en otros ámbitos, no solo empresariales, sino de la administración, se están adoptando medidas de fomento, de incentivación de comportamientos a través de lo que se conocen como nudges o empujoncitos, que constituyen mecanismos mucho, mucho más útiles de lograr el mismo resultado que persiguen las normas. El derecho, a través de las normas, no deja de ser un mecanismo psicológico. El derecho es psicología, en el sentido de que lo que quiere una norma es impactar en mi cerebro para que yo cambie mi comportamiento. Pero no es única y exclusivamente a través de la amenaza de sanciones con la que podemos conseguir ese mismo efecto. Y de hecho, en estos últimos años hay toda una corriente de pensamiento en la psicología y en la economía, y poco a poco se está insertando en el ámbito del derecho, que concibe que los seres humanos no somos precisamente racionales. La idea de la economía clásica, del modelo clásico de economía, de que los seres humanos son hombres homo economicus racionales, que hacen cálculos de coste-beneficio, es completamente falso. La mayor parte de nuestras acciones son inconscientes e irracionales. Operamos por otros mecanismos. Y en ese sentido tenemos que saber cómo es la psicología individual y la psicología colectiva para tratar de entonces modificar esos patrones de comportamiento que nos llevan a realizar acciones que no son eficientes. Y en ese sentido hay todo un conjunto de estudios por parte de psicólogos y de economistas que van en esa línea. Para entender lo que estoy diciendo, que quizás sea algo muy abstracto, yo siempre pongo el siguiente ejemplo. En Ámsterdam, en el aeropuerto de Schiphol, el gerente se había dado cuenta de que el gasto sanitario en la limpieza de los urinarios, de los lavabos, era altísimo, pero solo era altísimo en los lavabos masculinos, no los femeninos. ¿Y ello por qué? Por la tradicional falta de puntería que tenemos los hombres cuando orinamos. Entonces, bueno, dijeron, bueno, ¿cómo podemos solucionar esto? Bueno, idearon varias medidas. La primera de ellas fue, bueno, pongamos un guardia de seguridad que vigile quién apunta mal, quién ensucia más y que les multe. Obviamente fue un fracaso esa medida. Y buscaron algunas similares, hasta que al gerente se le ocurrió una idea, que fue así de sencilla. Poner un adhesivo en los urinarios. Un adhesivo en forma de mosca. ¿Cuál fue el resultado? Que a partir de ese momento los hombres a la hora de orinar tratábamos de apuntar a la mosca que estaba situada justo en el lugar donde se evitaban que el orín salpicara y produciera la suciedad que se trataba de evitar. Con esa medida tan simple, tan económica, se redujo en un 80% el gasto en limpieza. Y creo que esta es un poco la idea por la cual debemos ir avanzando en el ámbito del deporte y de la gobernanza en el ámbito del deporte, y en este concreto caso, en la forma de lograr que las mujeres tengan un mayor, no sé si interés, pero sí una mayor proclividad
por participar en el, en el deporte propiamente dicho, pero también en las estructuras de gobierno de las organizaciones deportivas. Tenemos que ser creativos pensando en de qué forma podemos atraerlas eh, y que ejerzan ese papel que obviamente les corresponde. Evidentemente, si las atraemos al ámbito deportivo, después será mucho más fácil que se queden en el ámbito organizativo. Eso sería, por lo tanto, mi primera idea al respecto de por dónde tenemos que ir en el proceso de igualación de la mujer respecto a los hombres en el ámbito del deporte. El segundo elemento, aunque este es más complicado desde todos los puntos de vista y admito eh, que quizás no sea tan factible, pero hay un elemento que no podemos dejar de considerar, a pesar de que cuando yo leo artículos y libros sobre el tema de la mujer en el deporte, casi siempre los autores o las autoras se olvidan. Y se olvidan porque pasa desapercibido. Y es que el deporte está pensado en moldes masculinos. Es decir, el deporte, tanto en Grecia como en la Inglaterra victoriana, quien lo diseñan son los hombres. Y pensando en las capacidades físicas de los hombres, si la velocidad, la resistencia, la potencia, no están pensando que el deporte lo puedan practicar también las mujeres, porque si lo hubieran diseñado las mujeres, quizá hubieran sido otras las modalidades deportivas que se hubieran configurado basándose no tanto en la potencia o en la resistencia o en la velocidad, como en la coordinación o en caracteres más estéticos o de otro tipo. Y claro, mientras mantengamos esos moldes, las mujeres siempre van a estar en desventaja, siempre, porque están jugando en una trinchera que no es la suya. Claro, ¿cómo podríamos solucionar esto? Claro, ahora sería cuestión de inventarnos nuevas modalidades deportivas pensadas más en las capacidades fisiológicas de las mujeres. Pero bueno, yo no soy nada ingenuo ni soy buenista. Eh, Estamos en el mundo en el que estamos y esto es muy difícil. Por lo tanto, en ese sentido, soy algo más pesimista respecto a cuál puede ser la evolución del papel de la mujer en el deporte a largo plazo. No obstante, insisto, por la otra vía creo que podemos ir dando pasos que mejoren la situación de la mujer en el deporte, tanto en lo que hace referencia a las competiciones como a su papel en el gobierno de las instituciones deportivas. Muchas gracias, profe. Eh, Más o menos eso es un poco una pincelada de lo que pueden encontrar en el libro El deporte tras el coronavirus respecto de la mujer en el deporte. Ahora, hay otro texto que se llama Las actividades deportivas y la educación física, aliadas para hacer frente al escenario post-COVID-19, reflexiones desde la pedagogía de Jordi Puig Voltas y Cata Lecumberri Gómez. Y Ujú. ellas hablan acerca de, a propósito del concepto de educación física, cultural y artística, me gustaría que podamos reflexionar en torno a tres perspectivas del análisis del fenómeno: el inside de physical education, el outside de physical education y el around de physical education. Bueno, yo sobre esto tengo que reconocer que no soy en absoluto un experto y que deberían ser ellas las que ofrecieran un desarrollo más amplio de las ideas que allí exponen. Vamos a invitar, los Eh, vamos a invitar. sí, exacto. Ya te pasaré el contacto de Katy. Pero sí me gustaría decir algo que no sé si enlaza con tu pregunta, pero creo que es importante. Y es que, bueno, también forma parte del propósito del libro esta visión interdisciplinar. Y por eso que llamé a profesores de educación física de la Universidad de Barcelona, en este caso, y de la Universidad de Vic, y también a otros expertos, eh, para que dieran su opinión, ¿no? Y es curioso cómo que los filósofos que participan en el libro, César Torres, Javier López Frías, o,
o un gestor, pero que es un gestor algo peculiar como Juan Mamurúa, o un profesor de la Universidad de León, que es actualmente presidente del Tribunal Administrativo del Deporte, pero que ha sido deportista y es profesor en el INEF, como también los profesores que tú acabas de mencionar, son los que dan una visión de alguna manera más genuina, más positiva acerca del deporte como herramienta de perfeccionamiento no solo físico, sino también moral. A mí me llamó personalmente mucho la atención y me dio mucho que pensar, ¿no? Eh, en ese sentido, por ejemplo, Julián Espartero señalaba esto, me dice, fijaros que uno de los elementos que ha sido tomado en consideración en varios países para romper la rigurosidad del confinamiento que hemos sufrido es el ejercicio físico y el deporte. Es decir, que constituye uno de los elementos que nos permiten ser, de alguna manera, mejores personas. Y en ese sentido, volviendo a otra cosa que mencionamos al principio, decíamos, es que desde el punto de vista de la historia de la filosofía, el deporte, el cuerpo, el ejercicio físico ha sido desconsiderado. Y bueno, creo que poco a poco esa visión se está diluyendo en aras a una visión mucho más optimista acerca de cómo el ejercicio físico no solo nos provee de un mayor grado de salud, sino también que nos hace, de alguna manera, cumplir planes de vida que son personales. Fíjate que yo, como en otras cosas, tengo una visión algo heterodoxa. Eh, yo creo que la salud es un fin, no es un fin en sí mismo. En cambio, el deporte sí. Digo que la salud no es un fin en sí mismo, porque tener salud es lo que nos permite hacer lo que queremos hacer, nos permite ser lo que queremos ser, que si queremos dedicarnos a ser actores, si queremos dedicarnos a ser misioneros o si queremos dedicarnos al deporte. El deporte sí que es un fin en sí mismo, la salud no, por muy importante que sea. Y decir que es instrumental no quiere decir que es menos importante, pero simplemente que dentro del esquema o de la jerarquía de cuáles son los fines últimos de los seres humanos, la salud es un instrumento de cara a conseguir aquellos fines que son últimos. Y yo creo que el deporte es uno de esos fines últimos. El deporte, no la actividad física, porque es otra de las cosas en las que yo llevo pensando muchísimo tiempo. Creo que hay una gran confusión y se ha visto muchísimo aquí en España, pero imagino que en otros países también, cuando se hablaba de las actividades que debían ser permitidas eh, en los procesos de desescalamiento, una de ellas era el deporte, que pudiéramos salir a correr. Digo, no, eso no es deporte. Salir a correr no es deporte, es hacer ejercicio físico, es una actividad física. El deporte es actividad física más competición. ¿No? Igual que hacemos deporte en un campo de fútbol, en un terreno de atletismo, y no hacemos deporte en un gimnasio. En un gimnasio hacemos actividad física, condición necesaria para el deporte, pero no suficiente para practicar deporte. Muchas gracias, profe. Creo que también resume de muy buena forma lo que decía relación. Quería comentar un poco a nuestros invitados y invitadas que el Insight de Physical Education un poco se refería a lo que hay, que es la educación corporal, imagen corporal, el control, gestión de las emociones, por qué debemos desarrollar un tono muscular, relajación, etcétera. El Outside hace referencia a todo lo que, todo lo que con la práctica de la actividad física podemos conseguir fuera de ella. Una mejor relación interpersonal, un mejor equilibrio psíquico, una mejor predisposición personal a los cambios, etc. Por último, el Around the Physical Education nos lleva a reflexionar sobre cómo construir acerca de la actividad física y el deporte, y finalmente fue lo que el profesor nos fue comentando. Ahora, otro de los... Si me permites decir otra cosa, que ahora a cuento de lo que mencionas, yo comienzo mi introducción con una referencia literaria
que creo que es Wow, sí, oportuna para lo que estás diciendo, ¿no? En la novela de Nathaniel Hawthorne, La letra escarlata, que buena. versa sobre los pilgrims, los pioneros que llegan desde Inglaterra a las costas norteamericanas, y casi todos ellos eran fervientes religiosos. Lo primero que fundan son la iglesia y el cementerio. No hay pistas de tenis, no hay campos de fútbol, no hay pistas de atletismo, porque evidentemente no es fundamental para la vida de los seres humanos. Pero que no sea fundamental para la supervivencia no quiere decir que no sea muy importante, porque es lo que precisamente nos hace especiales como animales, que es la posibilidad de trascender nuestras necesidades vitales. Y de ahí surge la literatura, surge el arte y surge el deporte. Y el deporte, a su vez, sirve para mejorar otros aspectos de nuestra vida. Obviamente sirve para estimular la salud. El deporte es, en este sentido, un bien que puede ser considerado constitucional porque el ejercicio físico que nos interesa que realicen los jóvenes lo vamos a incentivar mucho mejor a través del deporte que no a través de imposiciones sancionatorias. Y a la vez el deporte transmite valores morales, desde el sacrificio, el compañerismo, etcétera, etcétera. En ese sentido, creo que contesto un poco Perfecto. oblicuamente a tu cuestión Ahora, inicial. creo que también la cárcel se incorporaba, ¿no? El cementerio, la iglesia y la cárcel. Ay, sí, sí, la cárcel, claro, la cárcel. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Es que me llamó, cuando lo leí, me llamó poderosamente la atención que la cárcel fuera ya. Bueno, había otro artículo también muy interesante que habla un poco acerca de la evolución del deporte desde desde la sostenibilidad. Entonces, me tomé la atribución de leer un poco y preguntarle acerca de esto. Es un artículo que se llama La responsabilidad social como estrategia para superar los efectos del COVID-19 en el ámbito deportivo, de Raúl López Martínez y José Luis Fernández Fernández. Mm. La pregunta es, ¿cómo podemos reforzar la acción social desde los espacios deportivos? ¿Será que Bueno, los ODS de la ONU nos acompañarán en este viaje sostenible y hacia dónde se moverán las decisiones corporativas? Es una pregunta triple, pero yo creo que va en la misma reflexión, por eso yo creo que trato de invitarlo a que nos ¿Con vayamos. cebollita o sin cebollita, Cookie? bueno, yo voy a traer la pregunta un poco a mi terreno. Total, Eh, total, libre. A ver, cuando un tema que es fundamental hoy día en el ámbito del deporte y en concreto del derecho del deporte, aunque también está vinculado a la ética o la filosofía del deporte, es la gobernanza. ¿Por qué? Bueno, hay una razón histórica y hay una razón conceptual. La histórica es todos los escándalos de corrupción que han sacudido el mundo del deporte en los últimos años. Esto no quiere decir que no haya habido escándalos y corrupción en el pasado, en épocas más lejanas, pero las que han tenido lugar en los últimos años pues han sido las que más han golpeado la conciencia de los propios deportistas, entrenadores, como también de la propia sociedad. Entonces esto ha llevado a que las autoridades deportivas piensen que si no solucionan esto, el negocio, para decirlo rápida y llanamente, se va al garete, evidentemente. Pero hay también una razón conceptual y es el deporte, como hemos visto antes, tiene una dimensión moral. Bueno, no puede ser entonces que el deporte sea el nido de personas inmorales que utilizan el deporte para obtener beneficios exclusivamente propios, además de ser eh, ilegales o inmorales. Y es entonces cuando surge la cuestión de la gobernanza. Y es interesante porque si uno coge libros de manuales o eh, libros que recogen los temas centrales del derecho del deporte o de la ética del deporte de hace 15, 20 años, en esos libros, en los índices, no verá en absoluto el tema de la gobernanza. No era una preocupación. Hoy coges un libro o el programa de un máster de Derecho del Deporte y un tema que aparecerá es el de la gobernanza, afortunadamente.
Por lo tanto, este sería un poco el marco general para introducir el tema que tú me indicabas, que es el de la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de gobernanza, más allá de la indeterminación del concepto, de la vaguedad que padece, eh, y de la indefinición, qué quiere decir gobernanza, buen gobierno, qué quiere decir ética, en fin, esto ya lo damos por asumido. Pero a pesar de todo hay un mínimo común denominador. Y ese mínimo común denominador lo podríamos centrar en los siguientes principios. 1, integridad. 2, transparencia. 3, mayor grado de representación democrática de los stakeholders. 4, rendición de cuentas. 5, sostenibilidad. Y este es el punto interesante. ¿Qué quiere decir sostenibilidad? Bueno, sostenibilidad, de nuevo, es un término que puede ser definido de muchas y variadas formas. Pero creo que hay un elemento que es central y es que el deporte, de alguna manera, en la medida que ha vivido dentro de una esfera, de una burbuja, se ha desarrollado con criterios y lineamientos propios, a veces puramente deportivos y últimamente de carácter económico, guiados por la obtención del mayor grado de beneficio posible. No estoy descubriendo nada nuevo. De ahí la conversión de muchísimas federaciones internacionales en grandes corporaciones económicas, como es el propio COI, la FIFA, la UEFA, la IAAF, la ahora World Athletics. Uno ya no sabe muy bien con quién está dialogando, si con una empresa que busca a través del deporte obtener beneficios económicos o una organización que busca organizar unas competiciones para satisfacer los fines estrictamente deportivos. Entonces, esta doble dinámica en los últimos años no ha ido pareja, sino que creo que ha ido ganando más la de carácter económico. Y es la que ha llevado a la organización de macroeventos y la creación simultánea a estos macroeventos de macroinstalaciones económicas, deportivas, que no son sostenibles desde el punto de vista medioambiental. Yo creo que este es uno de los aspectos sobre los cuales el mundo del deporte tiene que llevar a cabo una reflexión más pausada, dándose cuenta de que no es inocuo crear estadios, macroestadios que después no se van a llenar, que no es inocuo organizar competiciones no locales, sino ubicadas a miles de kilómetros, que exigen el traslado no solo de los equipos, sino de los aficionados. Por ejemplo, la última Supercopa organizada por la Federación Española de Fútbol, que no tuvo lugar en España, sino en Arabia Saudí. Bueno, tiene sentido económico organizarla allí. Y no está mal. ¿Por qué? Bueno, porque esos beneficios económicos, después la federación, si hace un buen uso de ellos, van a repercutir en el fútbol, no solo en el fútbol profesional, sino que va a repercutir en el fútbol amateur, en el fútbol de los menores, en el fútbol femenino, pero no puede ser el principal o casi único criterio de selección de una sede donde organizar una competición de este estilo, porque hay que también examinar esas otras consecuencias colaterales. Y esas consecuencias que hasta el momento nunca han sido consideradas, ahora deberían tener un peso específico a la hora de decidir dónde se va a celebrar una competición o, por ejemplo, qué tipo de transporte va a elegir un club para ir a disputar un partido. Voy a poner un ejemplo de nuevo muy local de España, pero creo que todo el mundo lo entenderá. Casi simultáneamente a la celebración del Día Mundial sobre el Medio Ambiente, de celebración del medio ambiente, en el cual el Real Madrid
cambió de camiseta y en lugar de llevar la camiseta blanca decidió llevar la camiseta verde, que es el color del medio ambiente, simultáneamente esa misma semana tenía que jugar un partido en Salamanca, una ciudad que está solo a 200 kilómetros más o menos, y en lugar de ir en tren, cogieron un avión. Cuando sabemos que esto genera una contaminación no sé cuántas veces mayor que la que genera un medio de transporte como es el tren. Entonces, yo creo que de alguna manera tenemos que incluir la agenda medioambiental en la agenda deportiva, en todos estos aspectos que he mencionado. Y en ese sentido, una de las preguntas que yo formulaba en el cuestionario era, la pregunta que le iba dirigida era si creía el autor que la crisis podía servir para, de alguna manera, redimensionar el deporte actual, por la vía de la globalización o por la vía de la relocalización. Y la mayoría de los autores, creo que en un alarde de realismo, me contestaron diciendo que desgraciadamente el deporte iba a seguir por la vía de la globalización y por esta vía un poco del capitalismo, eh, podríamos denominar que de salvaje, ¿no? Pero bueno, yo soy optimista y creo que poco a poco todas estas cuestiones de la gobernanza y en concreto de la sostenibilidad se van a ir incorporando a la agenda de las autoridades deportivas. Gracias, profe. Pareciera ser que también según lo que usted comentaba, se está pidiendo un poquito más de coherencia en lo que muestro hacia afuera y en lo que hago desde adentro. Entonces esa coherencia también dice relación a tener más conciencia a la hora de entender en qué terreno me estoy desenvolviendo también. Bueno, vamos, profe, con la última pregunta, que después vayamos a las preguntas de nuestros invitados durante los últimos minutos. Y decía relación hacia a la tecnología. Había un capítulo que habla tecnología y deporte tras la COVID-19 de Leonor Gallardo y Jorge García Unano. Eh, ¿Cómo se visualiza la irrupción de la tecnología dentro del fenómeno deportivo? ¿Y cómo recibe el deporte la transformación digital de la industria? Bueno, de nuevo son varias preguntas, aunque están relacionadas, son distintas. Bueno, el tema de la tecnología creo que también lo hemos mencionado antes, eh, pero puedo hacer una reflexión adicional. Yo en uno de mis libros, tengo aquí, este no es, este otro, es El dopaje y las nuevas tecnologías, el nuevo paradigma del deporte. En él un poco lo que trato de sostener es que va a ser imparable el impacto de la tecnología en el deporte, porque el deporte, a pesar de que es una burbuja, no va a poder mantenerse aislada de todos los efectos que la tecnología va a tener en otros ámbitos sociales y personales. Yo creo que tarde o temprano vamos a convertirnos en seres poshumanos. De alguna manera, ya algunos son cyborgs. Cualquier persona que lleve algún tipo de implante ya es un cyborg, en muy menor medida, pero ya lo es. Entonces, en la medida en que podamos mejorar nuestra visión, nuestra fuerza o sensibilidad en los brazos, o mejorar nuestras capacidades mentales, tanto cognitivas como emocionales, a través de la tecnología, vamos a ir introduciendo en nuestro organismo todo ese tipo de mejoras. Y la cuestión es, el deporte que se ha construido sobre la base de la pureza del cuerpo, ¿va a poder quedarse inmune respecto del resto de la sociedad? Es decir, los deportistas van a dejar de mejorarse mental, cognitiva, emocionalmente o físicamente, cosa que va a ser necesaria para no perder puestos en la carrera profesional, para participar en el deporte, tal y como está concebido en la actualidad. Yo esto lo veo muy improbable. Por lo tanto,
creo que es una tarea ineludible para las autoridades deportivas ir pensando de qué forma vamos a concebir el deporte en ese nuevo paradigma que es la irrupción de la tecnología, porque ya tenemos el Big Data, tenemos la inteligencia artificial, vamos a tener las manipulaciones genéticas, vamos a tener la neurociencia, vamos a tener la nanotecnología, y no sé si me olvido de alguna más. Por lo tanto, todos estos elementos van a introducirse en el ámbito del deporte. Y en ese sentido, ese paradigma basado en la pureza del cuerpo va a tener que cambiarse por el de la pureza, perdón, por el de la igualdad. Es decir, vamos a tener que diseñar las competiciones sobre un valor que ya existe, pero le vamos a tener que dar más importancia, porque vamos a tener que, de alguna manera, establecer comparaciones entre los rendimientos fisiológicos aumentados que genere la nanotecnología, la neurociencia, el dopaje genético o los implantes y las prótesis. De igual manera que ya ocurre en el deporte para discapacitados, donde la tecnología, los elementos externos ya juegan un papel fundamental y ya se tienen que establecer criterios ad hoc para lograr esa igualdad, pues tendremos que pensar de forma similar respecto del deporte para seres orgánicos en la medida que todavía seamos orgánicos. En este sentido, es una anécdota, pero es curioso que otro de los avances de la tecnología nos puede llevar a que los robots nos sustituyan a los seres humanos como objeto de atención por parte de los espectadores. Obviamente, hoy día los robots, como deportistas, no nos llegan ni a la suela de los zapatos, evidentemente. Pero ya hay competiciones para robots, la RoboCup. Y los ingenieros que la llevan organizando desde hace muchos años y cada vez los robots son mejores, auguran que de aquí a 50 años esa competición llevada a cabo por los robots, ese equipo de robots será mejor que el mejor equipo de seres humanos. Pero aquí se equivocan en un punto. Están haciendo una comparación con los seres humanos de 2020. Pero ¿cómo seremos los seres humanos de aquí a 50 años? Con todos los cambios que yo antes mencionaba, con la nanotecnología, inteligencia artificial, implantes, prótesis. Fíjate que una cosa que se discutió en los Juegos Olímpicos de Río es que en la competición paralímpica, varios deportistas paralímpicos no eran originariamente discapacitados, sino que se habían producido ellos la discapacidad para poder participar. Y esa es la mentalidad del deportista. Citius altius fortius. Para muchos de ellos, el logro deportivo está muy por encima de la salud. De hecho, hay varias encuestas en las que los deportistas contestan lo siguiente, a la siguiente cuestión. ¿Estarías dispuesto a perder 15 años de tu vida en aras de utilizar un tratamiento X que te permitiera conseguir una medalla olímpica? El 70% de ellos dijo que sí. Por lo tanto, los deportistas tienen esa mentalidad que les hace muy proclives a la mejora fisiológica o mental. Y por lo tanto, van en la línea de someterse o de aceptar muchos de los elementos tecnológicos que les permitan mejorar sus marcas. Entonces, esto respecto a la pregunta más general. Respecto a la cuestión más específica de la COVID, bueno, hay varios, hay un artículo en concreto, el de Leonor y el de Juanjo, pero también en muchas de las respuestas que llevan a cabo los autores se indica que lo que va a producir, lo que va también a ser muy empujado por la actual crisis es la incorporación de elementos tecnológicos, no tanto, bueno, sí, también en los métodos de entrenar,
pero sobre todo en los estadios. En los estadios, reconocimiento facial a la hora de entrar o biométrico, utilización de materiales que hagan más difícil el mantenimiento del virus y bastantes otras cuestiones, más allá de que en otros ámbitos del deporte, como por ejemplo lo que es puramente la gestión, pues como estamos haciendo ahora, que se generalicen las videoconferencias y muchas de las reuniones que se llevan a cabo presencialmente dejen de serlo y se lleven a cabo por videoconferencia, no solo por razones económicas, sino curiosamente también por razones medioambientales, porque evidentemente aligeran una parte del presupuesto de clubes y de federaciones, ¿no? Y otra cosa muy interesante es lo que puede ocurrir en los gimnasios, tanto de los propios clubes como en los centros privados. Creo que también se va a producir una mini revolución en el sentido de que también se modifiquen los aparatos para beneficiar el uso de ellos en los propios centros o los propios domicilios, ¿no? Pero bueno, hay especialistas en el libro como Leonor o como Vicente Jabaloyes que de esto saben muchísimo más que yo. Profesor, bueno, siempre es un agrado, en honor al tiempo también. Quiero darle las gracias por la verdad, darnos este bañito de conocimiento. Creo que es súper importante que tengamos un mejor contexto a la hora de problematizar el deporte post-COVID. Y quiero invitar a nuestros invitados e invitadas. Tenemos 20 participantes de manera constante que estuvieron acompañándonos. Entonces, quisiera invitarlos a quienes quieran levantar sus cámaras y hacer preguntas. Tenemos, yo creo que unos minutitos para responder algunas preguntas, profe. Por supuesto, encantadísimo. A ver si alguien quisiera disparar, levantar su cámara y hacer alguna pregunta. Aquí hay una. Bastián. Bastián, ¿no te gustaría levantar el micrófono, preguntarla? Ya, la voy a hacer yo porque la escribió. Dice, me gustaría saber su opinión respecto a la relación entre deporte y tecnología respecto a este escenario distópico que se vive al ver el fútbol solo por una pantalla, despojando al deporte de su capacidad sociabilizadora que posee y profundizando al deporte y al deportista como mercancía. Bueno, de nuevo voy a hacer algo estratégico y traer la cuestión a una reflexión más personal mía. El deporte es atractivo por varias razones. De tipo personal, evidentemente, de mejora física, de relación social entre los compañeros de un mismo equipo o con el rival, porque utilizamos el rival para mejorarnos a nosotros mismos. Evidentemente, en ese sentido, tiene un valor en sí mismo. Pero el deporte también es un mecanismo de identificación social. Decía un presidente de Federación Española de Fútbol, viejo presidente, que no tuvo muy buena fama en su momento, pero contestaba una pregunta que le hacían acerca del valor del fútbol. Decía, el fútbol en realidad es bastante feo, es bastante aburrido. Hay otros deportes mucho más divertidos, hay más movimiento, hay más rapidez, hay más excelencias técnicas. ¿Qué es lo que hace entonces que el fútbol depare tantísima atención por parte de los aficionados? Y decía lo siguiente, la camiseta. ¿Y por qué mencionaba la camiseta? Porque es el instinto tribal de identificación el que hace interesante el fútbol. Podría haber sido otro deporte, pero bueno, es el fútbol. Quizá también por ser uno de los primeros que se desarrollaron en el siglo XIX y también por desarrollarse en el exterior, también frente al deporte realizado en el interior, que es algo más sofisticado, algo más tecnológico. En cambio, el del exterior nos retrotrae a nuestra época tribal,
de cuando vivíamos en tribus, ¿no? Y entonces, en ese sentido, privar al fútbol de los aficionados, del apoyo que estos prestan a su equipo en los terrenos de juego y que permite la expresión de esa simpatía o incluso de fe religiosa en el equipo a través de compartir un mismo escudo, unos mismos colores, unas mismas banderas, es quitarle gran parte del atractivo que tiene el fútbol. Eh, yo creo que, al menos lo que ha ocurrido en España, de permitir reanudar la liga sin espectadores era la menos mala de las soluciones, sobre todo desde el punto de vista de la liga, que si no hubiera perdido los contratos de televisión que ya tenía firmados. Eh, pero creo que en el fondo es mejor eso que no terminar la temporada con el resultado que ya se había logrado en marzo. Creo que a pesar de que perdamos un elemento central que da mucha vida al espectáculo deportivo, es mejor eso que no quedarte sin fútbol. Y en ese sentido también hay que ser realistas. Gran parte de los aficionados no vamos al terreno de juego, lo vemos desde casa. No será lo mismo, evidentemente. No es obviamente la mejor de las soluciones y para mí imaginarme el fútbol sin espectadores es una cosa parecida a una pesadilla, evidentemente. Pero dadas las circunstancias tan anómalas que nos han tocado vivir, creo que es la solución menos mala. Muchas gracias, profe. Carlos levantó la mano, entonces yo creo que esta pregunta y podríamos, si alguien nos atreve a hacer la tercera y última, bien, y si no, dejamos a Carlos como la última pregunta y le damos las gracias. Carlos, por favor. Hola, ¿se escucha? Sí. Hola, profesor, ¿qué tal? Buenos Gracias. días acá en Chile. Profesor, consulta, mire, de acuerdo a información que ha salido estos días en Chile, eh, del total de personas hospitalizadas con COVID-19, las tres enfermedades prioritarias, o sea, que más se ven, por ejemplo, en las personas enfermas son aquellas que tienen hipertensión arterial, diabetes y obesidad. Y son tres enfermedades que de cierta forma tienen directa relación con la práctica del deporte. O sea, son enfermedades que justamente son provocadas por el sedentarismo. Eh, Dado que el COVID va a golpear la economía de todos los países del mundo y va a generar más pobreza y los gobiernos van a tener que priorizar su gasto público para necesidades más urgentes, no sé, por ejemplo, proveer de alimentación, recuperar el empleo, etcétera. ¿Cómo ve usted o de qué forma cree usted que los gobiernos podrían incorporar al deporte como parte de sus prioridades en estos momentos? Bueno, es una pregunta muy interesante y enlaza con algo que mencioné de pasada al contestar otra de las cuestiones, ¿no? El deporte es positivo por varias razones, pero especialmente porque es un incentivo para realizar actividad física y la actividad física es fundamental para el mantenimiento de la salud. Y mencionaba, creo recordar, que una de las razones, bueno, no solo en Francia, sino en otros países y entre ellos en España, de los motivos para poder salir de nuestras casas era poder realizar actividad física. Y no porque fuese un capricho de los ciudadanos, sino porque contribuye a mejorar su estado físico y por lo tanto su salud. Y en la medida en que una sociedad sea más atlética en ese sentido, probablemente los índices de calidad, de, calidad de salud colectiva sean mayores y esto repercuta en un menor gasto sanitario. Por lo tanto, la ecuación es simple y clara. Evidentemente,
un gobierno debería tomarse más en serio el deporte. Insisto, quitarse ya el complejo de decir, el deporte no es cultura, la cultura es lo que nos hace propiamente humanos, el deporte es una actividad mucho menos seria, menos interesante. No, es otra forma de realizarnos como personas, de ser algo más que meros animales que buscan única y exclusivamente la supervivencia. Muchas gracias, profe. Creo que también en honor a su tiempo queremos darle las gracias. Darle las gracias por nuevamente tener siempre esa disposición de entregarnos un poquito más, de hacernos reflexionar, de cuestionarnos todo, de pensar al revés, de ver las cosas desde distintas aristas y ser estratégico en las respuestas. Creo que nos deja muy fortalecidos, muy enriquecidos y profesor, muchas gracias. Si quiere ahí su espacio para hacer alguna otro tipo de reflexión o comentario. No, no, yo simplemente agradecer la invitación. Me encanta poder charlar sobre este tema que tanto me apasiona y sobre todo con gente que comparte este mismo interés teórico y también sentimental y emocional hacia el deporte. Así que gracias a ti y a todo tu grupo. Muchas gracias, querida gente. Les damos las gracias por acompañarnos nuevamente. Carlos, Javier, Mónica, José Manuel, Javier, Renzo, Bastián, Anaís, Diego, Gabriela, Javier, Cata, el Nico, Lucas, Miguel, Daniela. Muchas gracias y nos vamos a estar viendo en una siguiente oportunidad con nuevamente otro buen o buena invitada. Profe, muchas gracias, que esté muy bien. Muy bien. Hasta luego. Gracias. Adiós. Chao, chao.